Buenos días, alumnos. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre las costillas. Las costillas son huesos planos, pares, situados en la caja torácica, formando parte de esa caja torácica. Articulan en la parte posterior con las vértebras dorsales y en la parte anterior articulan con el esternón a través de los cartílagos costales. Tenemos 12 pares de costillas, de las cuales las 7 primeras son costillas externales, puesto que articulan directamente con el esternón a través de esos cartílagos costales. Las 3 costillas siguientes son denominadas asternales, puesto que no articulan directamente con el esternón, sino que lo hacen a través de un cartílago común con el cartílago de la séptima costilla. Las 2 últimas son costillas flotantes. Estas costillas flotantes no articulan con el esternón ni tienen cartílago costal. En una costilla tipo podemos diferenciar varias partes. Tiene un extremo posterior, un cuerpo y un extremo anterior. El extremo posterior se va a articular con las vértebras dorsales y el extremo anterior se va a articular con los cartílagos costales. Vamos a pasar a describir a continuación las partes más importantes de una costilla. En el extremo posterior podemos observar la cabeza costal, en su región más medial. Esta cabeza costal consta de 2 carillas articulares separadas por una cresta o vértice. Esas carillas articulares están destinadas a articularse con los cuerpos vertebrales. Lo van a hacer de la siguiente forma. La hemicarilla articular superior se articulará con la hemicarilla costal inferior del cuerpo de la vértebra suprayacente. Y la hemicarilla inferior se va a articular con la hemicarilla costal superior del cuerpo de la vértebra del mismo nivel de la costilla. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que estamos en la tercera costilla. Esta superficie articular superior se va a articular con la hemicarilla articular costal inferior del cuerpo de la segunda vértebra dorsal y esta inferior se va a articular con la hemicarilla costal superior del cuerpo de la tercera vértebra dorsal, puesto que es la tercera costilla. Si nos dirigimos en dirección lateral, podemos observar el cuello de la costilla, que separa la cabeza del tubérculo que hay en la región dorsal. Este tubérculo presenta otra carilla articular destinada a articularse con las apófisis transversas de las vértebras dorsales de su mismo nivel. En el ejemplo que poníamos anteriormente, si tenemos la tercera costilla, este tubérculo se va a articular con la apófisis transversa de la tercera vértebra dorsal. No todas las costillas van a seguir este patrón de 2 carillas en la cabeza y una carilla en el tubérculo. La primera costilla va a tener únicamente una carilla articular que se va a articular con el cuerpo de la primera vértebra dorsal. Y las costillas 11 y 12 van a tener ese mismo patrón, una única carilla articular en su cabeza para articularse con el cuerpo vertebral de la 11ª y 12ª vértebras dorsales. Asimismo, estas 11ª y 12ª costillas no van a presentar tubérculo en su parte posterior, puesto que no se articulan con las apófisis transversas de las vértebras dorsales 11 y 12. Si continuamos en dirección lateral y anterior, podemos ver el cuerpo de la costilla. Este cuerpo costal va a presentar 2 caras, una cara lateral y una cara medial. Podemos destacar en el cuerpo costal también 2 bordes, un borde superior que es bastante liso y un borde inferior que es más rugoso y aserrado. En la cara medial del cuerpo costal vamos a encontrar el surco costal. Es ese surco que se sitúa en esa parte más lateral de la cara inferior que va a estar destinado a albergar el paquete vasculonervioso intercostal. Como podéis observar, en el cuerpo costal encontramos 2 ángulos, un ángulo posterior y un ángulo anterior. Estos ángulos hacen que la costilla consiga una curvatura de tal forma que es cóncava en su parte medial y convexa en su región más lateral. En el extremo anterior encontramos una cavidad de forma cónica, hueca,
que va a estar destinada a albergar el extremo más lateral del cartílago costal. Esta sería la posición anatómica de una costilla tipo. Como podéis observar, en la parte posterior está la cabeza y la tuberosidad, ese extremo posterior, en la parte lateral del cuerpo y el extremo anterior en la porción anterior. Un detalle muy importante para ayudarnos a orientar la costilla en el espacio es el surco costal. El surco costal siempre debe quedar mirando hacia caudal. Cabeza costal, hemicarilla superior, hemicarilla inferior, cuello, tubérculo dorsal, ángulo posterior, cuerpo, ángulo anterior, surco costal, extremo anterior. Buenos días, alumnos. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre el esternón. El esternón es un hueso plano, impar, situado en la parte anterior de la caja torácica. Podríamos decir que cierra esa caja torácica en la región anterior. Articula en su región craneal con las clavículas y en la parte lateral con los cartílagos costales, como hemos hablado en el vídeo anterior de las costillas. El esternón presenta tres partes diferenciadas que se han fusionado entre sí. En la región craneal encontramos el manubrio esternal o preesternón. En la parte media encontramos el cuerpo esternal o mesoesternón y en la parte más distal encontramos el apófisis sifoides o apéndice sifoides o sifoesternón. Entre el manubrio esternal y el cuerpo esternal hay un ángulo, el ángulo esternal o ángulo de Lewis, que hace que el esternón tome una forma convexa en dirección anterior y cóncava en dirección posterior. En la parte más craneal del manubrio esternal encontramos la escotadura yugular, en la zona central, y lateralmente encontramos dos escotaduras, las escotaduras claviculares, destinadas a articularse con el extremo medial de las clavículas. En la parte lateral, tanto de manubrio como de cuerpo esternal, encontramos las denominadas escotaduras costales. Hay 7 escotaduras, cada una para un cartílago costal, para poder articularse con esos cartílagos costales. La primera escotadura costal está a la altura del manubrio esternal y la segunda está justo en la zona del ángulo de Lewis. El resto de escotaduras se van a situar a lo largo del cuerpo del esternón. Como podemos observar, entre escotadura costal y escotadura costal encontramos otras pequeñas escotaduras que podemos denominar escotaduras intercostales. La parte posterior del esternón es bastante plana, lisa y no tiene muchos detalles a destacar. Manubrio esternal, cuerpo del esternón, apófisis sifoides. Escotaduras claviculares, escotadura yugular, escotaduras costales, escotaduras intercostales.